Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Quizás esta pregunta sea un poco extraña. ¿Por qué el volumen de las pirámides se divide en tres? Para poder contestarla, primero que todo tenemos que remontarnos a entender cuál es la diferencia entre una pirámide y un prisma. Para ello, vamos a simplemente notar lo siguiente. Una pirámide es una estructura geométrica, con volumen por supuesto, que se basa en tomar un polígono cualquiera, ¿cierto? Y unir todos los puntitos que forman ese polígono, todos sus vértices, con un vértice en un plano perpendicular, de esta manera. Entonces, ahí tenemos la estructura de una pirámide. Por supuesto, en este caso tenemos una pirámide cuadrada. El nombre de cuadrada se hereda básicamente de cuál es el polígono que nosotros subimos, ¿cierto? Y unimos todos sus vértices, como en este caso. Yo supuse simplemente que esto era un cuadrado, por eso es una pirámide cuadrada. Ahora, fíjense que dentro de las particularidades que tiene esto, es que el cono, aunque ustedes no lo creen, también es de la familia de las pirámides. Porque uno puede entender al cono básicamente como también una pirámide, en donde la base, en vez de ser un polígono, va a ser una circunferencia. Bien. Mientras que los prismas tienen la misma idea que nosotros habíamos comentado, salvo que ahora nosotros ponemos un polígono basal, que en este caso es un cuadrado, y un polígono superior, ¿cierto? Que es exactamente igual al polígono basal, ¿cierto? Y ahí unimos simplemente los vértices de cada uno de los polígonos. Esta es la estructura que básicamente diferencia a una pirámide de un prisma. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver entonces este dividido en tres? ¿Por qué el volumen obedece a esta estructura del dividido en tres? Y es básicamente por lo siguiente, miren. Vamos a considerar un cono. Ahí vamos a dibujar un cono. Entonces, ustedes supongan un cono perfectamente recto, ¿cierto? Que ponen tres conos. Si ustedes ponen tres conos, fíjense que lo que van a ver por delante es una estructura así aproximadamente. Ustedes van a entender, por ejemplo, que ahí tienen un cono. Acá vamos a tener otro cono. Entonces, es como que ustedes tuvieran un cono acá, un cono acá, ¿sí? Y otro cono en la parte inferior. Entonces, al pegarlos, suponiendo que los tres conos son exactamente iguales, lo que queda básicamente es una estructura que parece un trapecio. Pero no cualquier trapecio. Este va a ser un trapecio isósceles, porque ese lado es lo mismo que ese, lo mismo que ese, lo mismo que ese. Es decir, si ustedes pudieran considerar el volumen completo de este trapecio, que mediante su corte transversal son tres conos, el volumen de este cono, más el volumen de este cono, más el volumen de este cono, es el volumen de esos tres conos justamente, es decir, es tres veces el volumen del cono, es esta estructura, esta figura, este cuerpo geométrico, mejor dicho. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el volumen del cono va a ser un tercio del volumen de este cuerpo. Ahí está por qué viene la tercera parte. Bien, otra explicación muy interesante para ver de dónde viene esta estructura es porque si ustedes consideran un cilindro, y ustedes inscriben este cono, el volumen desplazado según el principio de Arquímedes, ¿cierto?
nos va a decir que todo lo que está fuera del cono, pero dentro del cilindro, es decir, toda esta parte de acá, estoy marcando en rojo, son las 2/3 partes del cilindro completo. Es por ello que si el volumen del cilindro escribimos, volumen del cilindro, es nuestra área basal, que es una circunferencia, supongamos que tiene un radio de R y una altura de H, entonces el volumen del cilindro es el área basal, que sería pi por R al cuadrado multiplicado por H. Perfecto, esto es H y esto es R. Y es por ello entonces que según la estructura, ¿cierto? De que al cortarlo transversalmente son 3 figuras exactamente iguales, el volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro. ¿Qué les quiero comentar con esto? Los cuerpos que tienen una cúspide, que son las pirámides y en particular este cilindro, siempre obedecen a 1/3 del volumen de la figura sin la cúspide. Es por ello, por ejemplo, si nosotros consideramos un cilindro, miren cómo lo voy a decir, un cilindro cuadrado, entonces hacemos un cilindro cuadrado, un cilindro rectangular, ponemos su tapa, sus dos tapas, la tapa inferior y la tapa superior, entonces ahí nos queda una caja, que justamente es un prisma, pero es un prisma de base cuadrada. Y en tanto es un prisma de base cuadrada, su volumen es el área basal, un largo y un ancho, multiplicado por una altura. Es decir, largo por ancho por alto. Área basal, que sería esta, por su altura. Pero resulta que cuando queremos formar una pirámide de base cuadrada, hacemos exactamente la misma idea. Y siguiendo la misma estructura anterior, entonces el volumen de esta pirámide, ahora de base cuadrada, es exactamente la misma idea, pero por 1/3. Porque si ustedes la cortan transversalmente, van a tener esa estructura que les comentaba, que es una especie de trapecio isósceles formado por 3 triángulos isósceles. Entonces, este lado mide lo mismo que ese, mide lo mismo que ese. Esa es la estructura. 2 es a 3. Cada uno de estos cortes transversales es 1/3 de la superficie de este polígono, llamado trapecio isósceles. ¿Ok? Así que, ¿por qué el volumen de las pirámides se divide en 3? ¿Por qué el volumen del cono se divide en 3? Es justamente por el principio de Arquímedes del volumen desplazado y por los cortes transversales. En resumen, todos los prismas es 1/3 del volumen de su correspondiente, perdón, todas las pirámides es 1/3 del volumen de su prisma correspondiente. Siempre la estructura es área basal por altura. Si es un prisma, área basal por altura. Si es una pirámide, 1/3 del área basal por la altura. Son familias. ¿Ok? Así que no se memoricen tanta fórmula. Quédense con la estructura. ¿Bien? Pero les haya quedado claro. Nos vemos en una próxima. Recuerden suscribirse. Chao, chao.